Vuelta por el universo. La vuelta al mundo en 2 horas. Check-in. Sábados 8 a.m. Check-out. Sábados 10 a.m. Medio de transporte. Vorterix Mar del Plata. Frecuencia 104.5. Streaming. vorterixmardelplata.com.ar. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa en la Tierra. Ocho minutos en todo el país y seguimos dando una vuelta por el universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música hasta las 10 de la mañana en Vorterix Mar del Plata 104.5. Les recordamos que nos pueden ver y escuchar a través de www.vorterixmdq.com.ar, que hay una app que es Vorterix MDQ. Nos comunicamos, nos mensajeamos a través del 223-548-1045 y que también hay un Instagram que es Vuelta por el Universo MDQ y que también Vorterix tiene preparada para este fin de semana la mejor programación para acompañarte, entre ellos Década por Medio, que arranca a las 12 del mediodía. Así es. Gracias. Nos escribía al 223-548-1045 Adriana, que nos dice: buen día, equipo, gracias por los análisis y la información. No se olviden del Padre de la Patria por el aniversario el día de mañana de San Martín, por supuesto. Bueno, Adriana, como lo voy a pasar para mañana, para mi otro programa que es Sub y Baja, mañana, si nos seguís, nos acompañás de 20 a 22 en Sub y Baja, vamos a hablar de San Martín, porque va a salir el profesor Alejandro Rabinovich, que ha salido muchas veces acá, Ale, hablando de San Martín, de Belgrano, de toda la historia del siglo XIX. Así que no te pierdas mañana la nota con Alejandro Rabinovich, que justamente va a hablar de San Martín, siendo mañana el día de su fallecimiento, de su desaparición física. Y ya tenemos la primera entrevista del día de hoy. Exactamente, pero antes recordar que este momento exclusivo del programa está auspiciado por Editorial de la Universidad de Buenos Aires, EUDEBA, que el pasado 28 de junio cumplió 67 años. Desde 1958, bajo un propósito claro: llegar a todos los sectores sociales posibles a través de publicaciones de calidad a precios accesibles. Búscanos en la página web eudeba.com.ar o también en Instagram como eudeba_editorial. Y ahora sí, con el auspicio de este momento exclusivo de Eudeba, vamos a entrevistar a uno de los escritores. Él es licenciado en Filosofía y en Historia por la Universidad Nacional de Tucumán, además de ser doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Chicago. Me refiero a Julio Zaguir, que está siendo una de las novedades de este mes. Ahí lo tenemos, ponchámelo un poquito, gracias Ezequiel. Una Argentina a medias, debate constituyentes 1810-1860, con el prólogo de Adam Przeworski. Me cuesta decir. Es un apellido complicado. El polaco no es mi idioma. Bueno, vamos a recibir del otro lado de la línea a Julio Zaguir, el protagonista de este libro. ¿Qué tal, Julio? Buenos días. Marcelo Rojas lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenos días, y a los oyentes en Mar del Plata también muy buenos días. Un gusto muy grande. ¿Cómo se pronuncia el apellido de este politólogo? Es tan difícil. El polaco no es mi especialidad. No, es más fácil de lo que parece. Przeworski. Przeworski. Claro, directamente, bueno, así lo aprendimos nosotros. Él comenzaba con eso, porque él sabía de esta dificultad, y entonces comenzaba la primera clase explicándonos cómo se pronunciaba. Bueno, desde aquel entonces, digamos, que bueno. Gracias. Muy bueno saberlo. Está bueno. Pues sobre todo para pedirlo en la librería, cuando vos tenés algún libro de Adam, dame el libro de Adam y después, lo que sigue. Se los recomiendo, es uno de los los politólogos más prominentes, digamos, internacionalmente, y se los recomiendo. Cualquier libro de Adam es
es de alta calidad. Analiza mucho el tema de la democracia, los sistemas electorales, ¿no? Es un clásico. Exactamente. Bueno, sí, señor. ¿Y cómo llega esta colaboración de Przeworski Sí. al libro suyo? Qué lindo. Bueno, él fue mi director de tesis en Chicago. Es decir, yo hace muchos años, ¿no es cierto? Cuando estudio, ya por los 85, llego a Chicago, hago mis primeros cursos y al año siguiente, en el 86, yo tampoco sabía quién era don Przeworski, porque yo iba de la filosofía, en realidad. Claro. Y bueno, y encuentro un curso, me entro en el curso y me encuentro con Adam, y a partir de ahí comenzó, digamos, un largo peregrinar. Bueno, pero concretamente, bueno, a ustedes les va a interesar la anécdota, me parece. Yo lo invito en algún momento a Adam a Argentina, porque de la Universidad de Tucumán me piden si él podía enseñar algún curso, lo traigo a él y a su familia. Y un día nos vamos a Santiago, porque unos amigos santiagueños me piden también, digamos, ¿no es cierto?, si él podía dar una charla. Y estando en el museo de Santiago del Estero, aparece la vincha, esa vieja vincha federal muy conocida que decía: mueran los salvajes, cochinos, asquerosos unitarios y viva la Santa Federación. Bueno, en ese contexto Adam me mira y me dice: esto es lo que nunca entendí, me dice, de la historia de ustedes. ¿Por qué esto? Yo, estudiante de historia, bueno, ya egresado, además de filosofía, había hecho historia, y estas cosas que son como supuestos de uno, ¿no? Bueno, así es, digamos, así fue. Y Adam me dice: porque no fue así en Estados Unidos. Y entonces ahí estuvimos una hora charlando sobre esas diferencias. En Estados Unidos, efectivamente, en 11 años desde la Revolución, ya habían escrito una primera experiencia de los artículos de la Confederación, y en 11 años escriben la nueva Constitución y salen para adelante. Y nosotros, en cambio, 50 años sin poder acordar, escribiendo constituciones que las provincias rechazaban, claro. Incluida la de 1853, ¿no es cierto?, que fue rechazada por Buenos Aires. Claro. Y Buenos Aires se separa durante 6 años, digamos, de la Confederación. Ahí dio lugar a lo que fue mi primer trabajo, una comparación entre los procesos constituyentes argentinos de Estados Unidos. Y luego él mismo, después, eso fue mi tesis de doctorado. Y luego él mismo me indaga, y aquí entramos al libro para ustedes. Bueno, pero ¿y cómo lo miraban los muchachos? Siendo los muchachos los congresales de aquellos congresos. ¿Veían ellos los conflictos? ¿Qué conflictos percibían? ¿Y cuáles eran las posibilidades, si las había, de resolución institucional a través de una constitución? De eso se trata mi libro. ¿Por qué Argentina tardó 50 años en escribir una constitución, pactarla, en realidad por la fuerza? ¿Y cuál era la percepción, cuál era la mirada de los fundadores argentinos? Es decir, de los congresales que durante todos esos congresos, fueron 3, escribieron una constitución. En una de las partes, Julio, usted habla de la constitución como pacto y como código. ¿Qué diferencia podríamos establecer allí? Esto es porque la Constitución, en las teorías constitucionales, ha sido visto de 2 maneras. Ajá. Algunos dicen de manera afirmativa: la Constitución es la institución de una nación, claro. Es el marco de reglas de juego que pone, ¿no es cierto?, que construye esa unión. Acordamos todos, digamos, que esta va a ser la regla de juego. La piedra fundamental, digamos. La piedra fundamental. Nos constituye, ¿no? Establece la autoridad, ¿no es cierto?, etcétera. Pero hay otro modo de verlo. Cuando uno va ya a los términos de esa constitución, se da cuenta, y este es otro modo muy característico también de haberse visto, la constitución tiene estipulaciones, dice qué se debe hacer, claro. Pero también qué no se debe hacer. Es un conjunto de estipulaciones, ¿no es cierto?, que marca derechos y obligaciones. Bueno, yo lo que ahí digo es que nuestros fundadores lo vieron de ambas maneras. Para muchos era el gran pacto que nos iba a dar lugar a la unión, así lo entendieron, desde Moreno en adelante, pero luego también están permanentemente refiriéndose al código, así le llaman, el código constitucional. Y el código implicaba que
que normativas específicas. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque lo que digo, es uno de mis argumentos, es que a la hora de escribirlo al código, de las estipulaciones, se establecen instituciones, y ya lo explico enseguida a qué me refiero, que generan división por los intereses que tocaba entre las partes que iban a firmarlo. Las partes que iban a firmarlo son las provincias, para que nos entendamos. Sí, sí. ¿Okay? O sea, Sí, mi sí. análisis es un análisis de que de los signatarios de esto eran las provincias. Entonces, a la hora de estipular una regla de juego, por ejemplo, ¿a quién pertenecen los ingresos de aduana? Para ponerlo en blanco sobre negro. Claro. ¿Quién iba a ser el propietario de los recursos de aduana? Y Buenos Aires entendía, desde 1820 en adelante, que eso le pertenecía a Buenos Aires. Claro, por en eso... tanto, las provincias lo consideraban un recurso común para todo el país. Claro, por eso... Sobre eso, entonces allí el código, es lo que yo termino argumentando, el código entra en conflicto con el pacto. Claro, ¿Ok? claro. Las estipulaciones del código hacen que el pacto no pueda funcionar, porque algunos actores, ¿no es cierto?, estiman que era contrario a sus intereses. Por eso digo, una de las críticas que se le hace a Rosas es que cuando él pacifica, ¿no?, y trata de apaciguar el conflicto entre unitarios y federales, le dicen a Rosas, bueno, ahora es el momento de organizar el país. Y Rosas no quiere saber nada de sancionar la Constitución, ¿no? Usted lo ha dicho. Uno de los argumentos del texto es, precisamente por lo que acabo de decir antes, identifico una estrategia de Buenos Aires que se sostiene en el tiempo. Y los mejores representantes son personas aparentemente de distintos signos políticos. Rivadavia, en primer lugar, en 1820, Rosas, en segundo lugar, 1830, y la legislatura de Buenos Aires en 1853. Esos tres hitos que marcan esta estrategia dijeron, no, mejor posponer la Constitución. La legislatura de Buenos Aires en 1853, una vez que Urquiza vence a Rosas y por lo tanto convoca a todos los gobernadores, el de Buenos Aires incluido, para reunirnos en Santa Fe y escribir una Constitución. Cuando vuelve el gobernador de Buenos Aires, la legislatura de Buenos Aires le dice, no señor, ¿por qué ha hecho esto usted? Y Buenos Aires se separa por 6 años. Hasta que no nos demos cuenta de la profundidad que esto tiene, no vamos a entender el proceso. No es que Buenos Aires dijo, bueno, no, ya vamos a ver. No. Buenos Aires fue un país distinto durante 6 años. La embajada, Estados Unidos tenía 2 embajadas, una en Paraná y otra en la ciudad de Buenos Aires. Tal cual. Eran 2 países distintos que luego se unieron por la fuerza. No fue por un acuerdo fue por la fuerza, fue la batalla de Cepeda. Y de Pavón. Y luego Pavón, ¿no es cierto? Pero Cepeda es la que provoca, digamos, la derrota, ¿no es cierto? Y obliga a Buenos Aires a revisar la Constitución. Buenos Aires dice, sí, obligada, vamos a revisar la Constitución. Luego viene Pavón, pero bueno, ahí ya entraríamos en detalles históricos que me parece que no vienen a caso. No. Diego. Sí, ¿qué tal, Julio? Buen día. Perdón. Buen día. Todo este proceso constitucional de sanción de una constitución que llevó tantos años, fue cruzado por esta disputa entre unitarios y federales. Después, cuando se llega a la Constitución, hay una organización que es federal, pero como forma de organización política del Estado, por influencia claramente de las provincias, pero no sigue teniendo ese espíritu unitario la Constitución con el poderío que excelente. Que se guarda me encanta Buenos la Aires. pregunta, me encanta la pregunta, sé a dónde va. 2 cosas te voy a decir. La primera, mi libro apunta a mostrar que el problema no fue de unitarios y federales. O sea, precisamente lo que acabo de responder recién, tanto un unitario, Rivadavia, como un federal, Rosas, tuvieron la misma estrategia política, posponer la Constitución. El problema fue territorial, fue lo que Alberti llamó un antagonismo de localidades. Porque en 1830, al fin y al cabo, ya éramos todos federales. Entonces, ¿por qué no acordar la Constitución si éramos todos federales? ¿Sí? Entonces,
el problema no fue de unitarios y federales, fue un problema de localidades, de territorios en pugna por intereses económicos y materiales. Y apuntando a lo que vos dices, una de las cosas que se percibía siempre con mucha evidencia, yo lo muestro en el libro, y esto es textual, digamos, de las reflexiones de los congresales, nadie dudaba de la preeminencia de Buenos Aires. Nadie dudaba, todos sabían que Buenos Aires era el centro político, económico, intelectual. Las luces, decían ellos, digamos, las luces están en Buenos Aires. Y los congresales, aún de provincia, lo reconocen. Una de las cosas que uno persiste, voy ahora a la palabra unitario que vos usaste, y yo te voy a decir centralizante es mejor que unitario. Una de las cosas que yo he sido funcionario durante 20 años, ¿no? en mi provincia, y por lo tanto he tenido contacto como funcionario con el gobierno nacional. Una de las cosas que uno persiste, que permanece, es esta centralidad de Buenos Aires, además de lo económico, el pacto, la distribución fiscal de los recursos, además de eso. Una cosa que persiste es esa centralidad de Buenos Aires como lugar donde se toman las decisiones por personas nacidas o formadas en Buenos Aires. ¿Ok? Yo, para que ustedes tengan una sola idea, el 95% del empleo público nacional, o sea, perteneciente al Estado Nacional, está nacido o formado en el AMBA, o sea, en el área metropolitana de Buenos Aires. Lo cual te da una idea de esto que vos llamas unitario, que yo te diría es centralizante. Aún sigue siendo el lugar desde donde se toman. Esto no tiene por qué ser así. Te aseguro que la burocracia nacional de Washington, ¿no es cierto?, no está formada por washingtonianos ni por neoyorquinos, digamos, ¿no es cierto? Es mucho más integrada, plural. No hay ningún motivo para que el Estado Nacional esté formado solamente por personas nacidas o educadas en el AMBA. El 70%, desde el 83 esta parte, el 70% de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son nacidos o formados en el AMBA. Con todo lo que esto implica desde dónde se miran los problemas del país y las relaciones que hay entre aquellos que están nacidos o formados en ese mismo lugar. Bueno, la verdad que hay muchas cosas para seguir hablando, me encantaría tener más tiempo, pero en una de las partes, el capítulo 2, que habla de la nación argentina adopta para su gobierno, en una parte dice, porque la unión nacional no siempre fue una búsqueda colectiva y unánime, muchas veces se antepusieron los intereses particulares de las provincias. Me pregunto, ¿alguna vez la Argentina fue un país unido en teoría o en práctica? Bueno, es que este es el problema que trato de denunciar. Desde 1810 en adelante, lo que muestro, digamos, a lo largo del libro, es que se procura la nación, que hay una idea se desea, esto es indubitable, se desea. Y los congresos mismos lo demuestran, por eso es que hay congresos, porque se desea hacer una nación, digamos, ¿no es cierto? Y hay pactos, digamos, ¿no?, uno tras de otro. Pero luego ingresan los intereses particulares, y uno de estos decisivo es el de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque sin Buenos Aires, esto es muy interesante, porque sin Buenos Aires era muy difícil concebirlo. Claro. Vélez Sarsfield lo dice en el año 24 de una manera así, con una lucidez increíble, y lo repite después, en el 53 subiría un diputado por Salta. Dice Vélez Sarsfield cuando se está por dictar ¿cómo se va a aprobar la constitución que ellos están debatiendo, no? Bueno, dice, ¿y qué pasa si los 2/3 que aprueban por mayoría el proyecto, luego se dan cuenta que el 1/3 que queda afuera es aquel que se requiere para el sostenimiento de la Unión?
entendiendo que si las provincias acordaban, ¿no es cierto?, una constitución, ¿qué pasaba si un tercio, Buenos Aires y Uruguay, en ese momento Uruguay estaba presente, la rechazaban? ¿Cómo iba a poder haber unión sin aquella provincia que era en recursos, en todo eso que mencioné antes, recursos económicos, políticos, organizacionales, que era la que llevaba adelante la unión? Y Buenos Aires tenía, ya lo dije antes, este interés particular, ¿no es cierto?, por el cual no estaba dispuesta a compartir los recursos tal cual las provincias lo deseaban. Y cualquier congreso y eventualmente cualquier constitución, si era decidida por mayoría, como son decididas las cosas, digamos, en democracia, dirimiría la cuestión en favor de las provincias. Buenos Aires lo sabía. Bien. Y entonces eso generaba esta lucha, digamos, y este interés, digamos, ¿no es cierto?, para que sus intereses, valga la redundancia, sean cuidados, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Para cerrar la nota, Julio, muchas gracias por los conceptos que hemos ampliado del libro que ya está a la venta, ahí lo estamos viendo, ¿sí? El de Julio Zaguir, Una Argentina a medias, debate constituyente 1810-1860. La última de mi parte, digo, hoy por hoy, digo, ¿es un personaje reivindicado o es un personaje olvidado? Digo, el de Juan Bautista Alberdi, digo, porque es el padre del constitucionalismo argentino, es el creador del Estado, el que nos da la Constitución. Yo leía la otra vez un libro de Victoria Barata que escribió sobre Alberdi y comentaba que cuando Alberdi estaba exiliado en Chile, mandó el borrador de la Constitución a través del lomo de burro, cruzando la cordillera, así como San Martín cruza la cordillera para liberar Argentina, Chile y Perú. Alberdi manda el borrador de la Constitución siendo exiliado en ese momento, estaba exiliado por Rosas, y le manda el borrador al gobierno de Buenos Aires para que chequeen a ver si esa Constitución era la que nos iba a representar como Estado y como nación, ¿no? Digo, ¿es un personaje reivindicado por la historia argentina o todavía lo tenemos que reivindicar? Bueno, es más complejo de lo que parece. Yo sé que vos quisieras una respuesta absoluta, pero ¿por qué? Porque así como yo creo que en los términos que vos lo acabas de poner, quizás deba ser reivindicado, porque fue efectivamente quien termina de escribir, digamos, quien termina de dirimir un proyecto institucional. Precisamente parte del libro tiende a mostrar que, así como hubo conflicto de carácter territorial que impidió el pacto, sin embargo, y esto también es respuesta a tu pregunta anterior, sí hubo afán y concreción de unión. ¿En qué? En que fuimos pactando progresivamente instituciones. A ver, los mecanismos representativos de la Constitución no son los diseñados en el 53, ya están en 1813, hay mecanismos representativos. Se van a elegir representantes, esto va a ser por votación, digamos, popular, indirecta, pero popular. La República ya está acordada en 1824. La Constitución de 1826, rechazada por las provincias, era la forma de organización representativa republicana unitaria. Entonces, y eso muestro en el libro, hubo acuerdos institucionales progresivos. Cuando Alberdi escribe la Constitución del 53, no tiene que explicar por qué un sistema representativo, por qué un sistema republicano, porque ya estaba diseñado en las constituciones. Claro. Había un acuerdo alrededor de cuáles mecanismos institucionales no debían organizar, no el de federación. Claro. Ese es el que él introduce, ¿no es cierto? Claro. Y el que termina de cerrar, digamos, ¿no? ¿Serían los acuerdos preexistentes? Exactamente. Entonces sí hubo
acciones en dirección de la unión y de la unidad. Esos acuerdos preexistentes iban de a poco generando unidad. Claro. Y entonces mi querido comprovinciano, ¿no es cierto?, don Juan Bautista, termina de recoger, de cerrar eso, digamos, ¿no? Y en ese sentido sí creo que convendría, sería mejor. Pero bueno, ahí viene otro tema que ha salido en los últimos tiempos, ¿no es cierto? El uso político, de la historia. De acuerdo a quién anda dando vueltas, se van creando las historias oficiales de turno. Sí, y se termina degenerando un poco la esencia de su pensamiento, ¿no? Cuando se malinterpreta ese pensamiento. Por ejemplo, sí señor, sí señor, usted lo ha dicho, así es. Julio, así es. La verdad ha sido un encanto esta charla, este conversatorio, espero que usted también lo haya pasado bien. Lo he pasado muy bien y la verdad que me quedé con muchas ganas, así que los obligo a que me vuelvan a convocar, así charlamos. Pero cómo no, con todo gusto. Tenemos que hablar del mundo si usted es politólogo. Le tendría que preguntar por el acuerdo de Trump y Putin de ayer. Además, debo decirles algo. Debo decirles algo. Mar del Plata, con mi familia, fuimos durante los 10 años de mi infancia / adolescencia. Todos los años a un hotel que está allí, en pleno centro, frente a la Bristol. Los mejores recuerdos de la infancia y de compartir con la familia son alrededor de Mar del Plata. Así que tengo un cariño muy especial. Volví con mi madre hace 5 meses y fue una vuelta, una memoria, digamos, ¿no es cierto?, familiar muy linda. Así que los quiero mucho a los marplatenses y a ese lugar tan lindo, digamos, que evoca tantos recuerdos, ¿no? Gracias, Julio. Gracias. Bueno, lo esperamos en algún momento y si viene avísenos porque, bueno, lo invitamos acá al programa. Se viene a charlar con nosotros las 2 horas. Ok, va a ser un gusto muy grande y lo felicito por dar lugar a este tipo, digamos, de diálogos alrededor de cosas que parecen pasadas, pero créanme, son más presentes de lo que uno cree. Tal cual, totalmente. Bueno, ¿tiene redes? ¿Lo pueden seguir en redes? Sí, perdón, sí, claro, tengo una página, Julio Zaguirre en Facebook. Ahora precisamente a raíz del tema del libro estoy sacando permanentemente pequeñas, mi hijo que es diseñador gráfico me obliga a que sea no más de 1 minuto y medio, ¿no es cierto? Así me corta cuando me paso eso y bueno, y estoy comentando alrededor de todo esto que acabamos de hablar. Efectivamente, en Facebook y en Instagram estoy presente, sí señor. Bien, Julio, una delicia la charla, la pasamos muy bien, la disfrutamos mucho, lo felicitamos por este hijo bibliográfico, que tenga mucha suerte con el nuevo libro y lo esperamos. Gracias. Por Mar del Plata. Cuando usted guste, acá tiene las puertas abiertas. Muchísimas gracias, un gran abrazo a todos ustedes y muy buena mañana. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Muchísimas gracias. Bueno, Julio Zaguirre, doctor en filosofía, historiador y politólogo, en diálogo exclusivo en el espacio de UDEVA, Julio Zaguirre hablando de una Argentina a medias, debates constituyentes 1810-1860. Y les adelantamos que vamos a estar presentando la próxima semana una de las últimas novedades de UDEVA que tiene que ver con una investigación histórica muy interesante que se desarrolló y el libro que se llama Las casuchas del rey. Una historia de 250 años de comunicaciones trasandinas. Esta obra rescata del olvido una serie de refugios del siglo XVIII construidos por don Ambrosio O'Higgins, padre del libertador chileno, con la anuencia del rey de España para permitir el cruce de la cordillera nevada entre Mendoza y Santiago de Chile. El paso inexorable del tiempo dejó como testimonio de esas tempranas comunicaciones trasandinas unos mudos testigos de los acontecimientos ocurridos entre la Capitanía de Chile, las gobernaciones del Virreinato del Perú y las autoridades en Madrid de la corona española. Estos testigos son una serie de casuchas construidas a partir de 1765, esparcidas a través de la alta cordillera de los Andes, en uno de sus cruces más difíciles, el Paso de la Cumbre. Durante siglos fue el principal camino de comunicación entre Buenos Aires, a orillas del Río de la Plata, y el puerto de Valparaíso, en las costas del Océano Pacífico. Bueno, hay mucha más información, pero vamos a estar presentándolo la semana próxima aquí en el programa Las Casuchas del Rey,
una historia de 250 años de comunicaciones trasandinas, de autoría de Beatriz Aguirre Urreta y Víctor Ramos. ¿Nos vamos a la música? Rapidito, porque ya estamos conectando con Bolivia, porque están con todo el proceso electoral. Me dijo si por favor lo podíamos ya comunicar. Hacemos un breve recreo musical y ya conectamos con Bolivia, porque nos está esperando Juan Carlos Arana. El breve recreo musical viene de la mano de La Gran Piñata, banda argentina que, bueno, se separaron hace 5 años, pero mucho de lo que dicen está más vigente que nunca. En tiempos tan duros, de dientes apretados, rebeldía es soñar. De La Gran Piñata, Inmortal.